Les voy a invitar, hermanos, por favor, a que abramos la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer bastante. Capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, del 12 hasta el 24. Usted escúchelo, mientras lo busca yo lo voy a leer. Escúchelo. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 24. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 1, hermanos, del versículo 3 al 6, para complementar esta lectura, dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tome su lugar, hermano. El motivo de esta reflexión la he intitulado, hermanos, ¿cómo es la vida? O cómo debe ser la vida cristiana dentro de la comunidad cristiana. ¿Qué se espera que llevemos nosotros como resultado de nuestra asistencia, como resultado de estar reunidos, como resultado de estar en el culto, como resultado de venir a nuestra escuela dominical? ¿Cuál es el propósito general de Dios? Porque Él lo instituyó así. ¿Sí? Él instituyó que nos reunamos, Él instituyó que nos discipulemos, ¿sí? Él instituyó, ¿sí?, que cada uno de nosotros conviva también unos con otros. Y Él sabe las dificultades que hay en el convivir, porque Él sabe que cada uno de nosotros es distinto, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene sus pensamientos. Entonces, Él, unificándonos a través de su palabra, nos da consejos comunes. Nos está Él tratando de unificar a través de algo común. Tenemos muchos pensamientos acerca de las cosas, y así venimos del mundo. Pero el propósito de Dios es que, a pesar de la diversidad, podamos estar unificados en el espíritu, por ejemplo. También podamos estar unificados en nuestra forma de pensar con respecto a la doctrina. Que estemos unificados, dice, teniendo una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con que seamos distintos. El que seamos distintos no quiere decir que sea imposible para Dios unificarnos, porque ¿qué hay difícil para Dios, verdad?
Él todo lo puede hacer, pero Él lo está manejando en nosotros. Él está manejando todas las cosas. Él creó la iglesia para su Hijo Jesucristo. El misterio de Dios, por ejemplo, el misterio de Dios era Jesucristo. ¿Sí? Él se había manifestado como el Dios único, ¿sí?, en el pasado. Muchas gracias, hermano. Y Jesucristo aparentemente estaba oculto. El misterio de Dios es Jesucristo. Y el misterio de Jesucristo, como dice la Escritura, es su iglesia. Dios, ¿sí?, le formó a Jesucristo, ¿sí? Y Él mismo dice, y vine y me disteis un cuerpo, dice Jesucristo, le dice al Padre. Se está refiriendo a su cuerpo físico, pero también se está refiriendo a su iglesia, que es Dios el Padre, que en el amor que le tiene al Hijo, le ha preparado una esposa, le ha preparado hermanos, vamos a decirlo así porque también así lo plantea la Escritura, para que puedan convivir con Él, para que Jesucristo pueda convivir con nosotros y tener comunión, y nuestra comunión verdadera, dice la palabra, es con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra, ¿sí? Entonces Él tiene todo preparado, pero en las reuniones de la comunidad cristiana tiene propósitos. Les decía yo que quizás no hemos tenido conciencia de lo que es estar juntos y reunidos. Pareciera ser que a través de la tribulación y a través de la prueba es el único medio en el que nosotros nos volvemos muy fervorosos. Según las Escrituras, a medida que los hombres eran probados, la paciencia de ellos crecía y la fe de ellos era fortalecida. Y el método no ha cambiado. No ha cambiado el método. Es, diría yo, inevitable que todos seamos probados a través de pruebas y tribulaciones, a través de problemas. Es inevitable, diría yo, porque no he visto hasta hoy, ¿sí?, a alguien, no lo he visto, no sé si usted lo haya visto, que se haya convertido en cristiano sin haber pasado por una prueba antes. Todos venimos de una prueba, todos venimos de una batalla, algunos venimos de algunas caídas. El método aparentemente no ha cambiado. Parece ser que el Señor conoce nuestros corazones. Parece ser que el Señor, no parece, dice la Escritura, que Él conoce y pesa nuestros corazones. El método sigue siendo el mismo. ¿A poco no creen ustedes que si ayer en la noche hubiera habido un sismo, vamos a decir en la Ciudad de México, esto no estaría lleno? Estaría llenísimo. Si de repente se soltara una peste y empezaran a caer la gente en la calle, ¿no se llenaría esto? No cabríamos. Dios conoce nuestros corazones, conoce el corazón de los impíos, pero también conoce el corazón de sus hijos. A nosotros ya nos ha llamado y nos ha traído con lazos de amor, pero muchos de nosotros no respondimos al llamado de amor de Jesucristo. Respondimos cuando estábamos en dificultades, respondimos y venimos cuando estábamos pasando serios problemas. Pero esa es la naturaleza del hombre, y parte de esa naturaleza todavía está en los hijos de Dios, porque dice Pablo, yo veo que hay una ley en mí. Parte de esa naturaleza caída, de esa naturaleza, vamos a decirlo, imperfecta, aún está en el hombre, aún está en el cristiano. Hay imperfección todavía en el vaso. El vaso sigue siendo de barro, el vaso sigue teniendo debilidades, el vaso todavía sigue pensando conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a la mente de Dios. Nosotros, sí, entre nosotros, todavía hay quienes no tienen la mente de Cristo, porque no han sido renovados en su entendimiento, porque no leen las Escrituras. No han sido renovados porque no leen las Escrituras. Su mente sigue estando todavía en los rudimentos del mundo, pensando conforme al príncipe de este mundo. Ya no están bajo su dominio, ya no están bajo sus órdenes, pero continúan perpetuando sus obras. Eran de poco ánimo en el mundo y vienen al cristianismo y son de poco
poco ánimos, son lánguidos, son tristes, eran miedosos en el mundo. Y están en el cristianismo y todavía son miedosos, todavía manifiestan miedo. Eran débiles en el mundo, están en el cristianismo y todavía demuestran debilidades. ¿Pero por qué sucede esto? Porque según la predicación que tuvimos anteriormente, esa luz que debe de ir aumentando como la aurora se ha estancado. Porque ellos no han permitido, hermanos, que Dios trabaje en sus corazones. Que al igual que los judíos y los hebreos eran duros de cerviz, aún teniendo las maravillas de Dios en sus manos, aún viendo cómo el mar rojo se abría. ¿Acaso no se han preguntado ustedes por qué el pueblo de Dios no quiso tomar la tierra de Canaán? ¿Por qué no la tomó si ya había visto cómo Dios había abierto el mar rojo? Ya había visto cómo Dios había cerrado y había destruido a sus enemigos. Ya había visto cómo Dios había enviado plagas a Egipto. Ya había visto maravillas, ya había visto milagros. ¿Y por qué falló el pueblo de Israel? ¿Por qué no le creyó a Dios para tomar la tierra de Canaán? Porque hasta los mejores fallan. Porque hasta los que se les ha demostrado, hermanos, ¿cuántos milagros no ha vivido usted? ¿Cuántos milagros no habrán vivido los que no están aquí hoy? Han vivido milagros, han visto la mano de Dios seguramente, porque siendo hijos de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ha dado nuestro sustento, Él nos ha dado nuestra habitación, Él nos ha dado nuestros hijos, Él nos ha dado nuestro trabajo. Amén. Él ha suplido todas nuestras necesidades. Él ha levantado a gente que ha estado a punto de morir. Él ha sanado casos de cáncer. Él ha sanado casos extremos en los que ya los médicos dicen, Señor, ¿ya prepara el ataúd? Eso decían de mi hermano Saavedra, del que les platicaba el hermano Paco. Mi hermana estaba afligida, porque ya le habían dicho, hermana, señora, ya usted vaya mejor y haga sus arreglos. Pero cada uno de nosotros tenemos que pasar por circunstancias para que nos familiaricemos con las maravillas y los milagros de Dios. Pero no es en Egipto. Tenemos que salir al desierto. Tenemos que familiarizarnos, tenemos que conocer a nuestro Dios, tenemos que ver. Cuando estamos en una dificultad en la que no tenemos un camino de escape, cuando ya no hay más recursos, usted ha estado en esa situación, ha estado en situaciones extremas en las que ni el dinero resuelve las cosas, en las que ni siquiera una persona de alta moral puede resolver las cosas, está viviendo en situaciones extremas, en la que ni la juventud vale, la fuerza del joven no vale, el dinero del rico no sirve. Hay situaciones de ese tipo en las que tenemos que recurrir casi forzadamente tenemos que recurrir al Señor. Pero es necesario que así sea, para que nos familiaricemos con Él. ¿Acaso no decimos que es nuestro Padre? Amén. ¿A poco usted a su Padre terrenal no lo conoce? Porque si no lo conoce está haciendo mal, ¿eh? ¿A poco no conoce a su Padre terrenal? Es una analogía, ¿verdad? ¿Sabe de qué pie cojea? Pues si vivieron toda la vida juntos, hasta que usted se casó. ¿Sí? Sabe sus debilidades, sabe sus gustos, sabe qué le gusta, ¿verdad? Qué camisa le gusta, ¿verdad? Sabe qué tipo de zapatos le gusta y sabe usted que si le compra de otro no le va a gustar, lo sabe. Sabe qué le agrada, sabe qué puede recibir de regalo en su día de cumpleaños. ¿Eso lo sabía usted o no? ¿De su padre o de su mamá? Los conocía también, ¿sí?, tan íntimamente, ¿sí?, que casi podríamos decir tenía la mente, la forma de pensar de ellos. Así Dios dice, sed imitadores de mí como hijos amados.
Y dice la palabra a través de Pablo que tenemos la mente de Cristo. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros tenga la mente de Cristo para que le conozcamos, para que veamos cómo obra. Cuando nos estemos en una dificultad en la que no haya salida, esperemos ansiosamente por dónde va a actuar Dios. No vamos a estar afligidos, lamentándonos y blasfemando en contra de Dios, sino vamos a estar expectantes, viendo a ver por dónde va a entrar el Señor. Si lo conocemos, hermano, eso haremos, porque sabemos y conocemos que Dios no nos dejará ser tentados más de los que podemos resistir, porque sabemos que el justo, ¿sí?, vivirá por la fe, porque sabemos que si el justo cayere 7 veces, Dios lo levantará. Amén. Porque lo conocemos, porque sabemos cómo va a actuar. Estemos expectantes, hermanos, si estamos pasando en una situación difícil. Dios va a actuar. Amén. Dios tiene control sobre sus dificultades, sobre mis dificultades, sobre sus necesidades, sobre las mías. Él tiene cuidado de cada uno de vosotros, dice la palabra. Él es nuestro buen pastor, y el buen pastor cuida y da la vida aún por sus ovejas. Amén. Y Él lo ha demostrado ampliamente, porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y Jesucristo lo ha demostrado ampliamente. Amén. Entonces tenemos la responsabilidad de conocer al Señor. Pero según lo que hemos leído, hermano, Pablo decía que debemos reconocer a los que trabajan los que trabajan en la comunidad cristiana, que debemos reconocer a los que nos presiden y a los que nos amonestan, y que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. En todo lo que hemos leído, nos hace el llamamiento del Señor a vivir en armonía. No hay mayor testimonio, hermanos, que nuestro propio testimonio. No hay mayor. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros, lo hemos oído, ¿verdad? Pero ese amor se manifiesta en unidad, no en discrepancias. Ese amor se manifiesta, hermanos, sufriéndolo todo, soportándolo todo, esperándolo todo. Si tenemos dificultad con alguien, nunca digamos, es que ya no tiene remedio, es porque no es estar pensando con amor. Si tenemos con dificultad con alguien, hay que esperar lo mejor. Hay que esperar que va a mejorar su situación. Hay que esperar que el Señor lo va a levantar, que el Señor lo va a hacer reflexionar. Hay que esperar lo mejor, pero vivir unificados. Dice la palabra que debemos de vivir en armonía. La primera armonía debe de ser hacia los líderes. Debemos de estar en un mismo pensamiento, debemos de estar en una misma visión con nuestros líderes. No debe haber discrepancias. Yo no digo que seamos robots, sino es por obediencia, simplemente. Si notamos que hay algunas diferencias, me sujeto, porque ese es el orden. La primera armonía se produce hacia los líderes, reconociéndoles su trabajo, reconociéndoles que ellos son los que van adelante. Cuando dice que nos presiden, la palabra presidir es un término militar que significa ir adelante de alguien. Ellos son los que van adelante de nosotros, ellos son los que nos van instruyendo, los que nos van guiando, son los que nos dan consejos, son los que también nos amonestan, ¿verdad?
son los que también nos exhortan. O sea, nunca hagamos gestos cuando nuestro líder nos exhorte. Nunca hagamos gestos como los niños, ¿verdad? Cuando el papá les llama la atención, como que inclinan la cabeza para que no vean qué gesto está haciendo, ¿verdad? Diciendo, no estoy de acuerdo, ¿verdad? El niño así le hace, porque sabe que si lo hace así enfrente de su papá, tal vez le pueda ir mal, ¿verdad? Entonces dices, ¿estás de acuerdo, mijo? Le dice uno, ¿verdad? Sí, dice entre dientes, ¿verdad? Así son, y así somos muchas veces, ¿sí? No veamos mal cuando alguien nos amoneste, cuando sea nuestro líder. No lo veamos mal. Muchos se han ido porque en el primer regaño, ya no me quieren, ya me vieron mal, ¿verdad? Dice que debemos reconocer su trabajo, porque ellos son, ¿sí?, los que nos presiden y los que nos deben de amonestar. En Hechos, Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, es lo que les decía, ¿verdad? Si mi líder me dice, mira, la visión es esta, oiga, pero yo también tengo esta otra, a ver qué le parece. No, pero la visión es esta, mira. Estamos hablando acerca de todo, ¿verdad? Acerca de la música, acerca del orden del culto, acerca del trabajo de la iglesia, acerca de las actividades propiamente de la iglesia. Dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y a los líderes dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Presidir significa ir adelante. Los que trabajan entre nosotros se refiere a la obra del ministerio. Tal vez ustedes no lo han observado, pero los líderes, o quizás sí, son los primeros que están aquí, preparando este lugar. Los domingos, los jueves, y no nada más los domingos y los jueves, ¿verdad? Sino también entre semana. Están practicando, están ejercitando, están teniendo asambleas, están teniendo, reuniones para replanificar todas las cosas. Están trabajando en la obra, están trabajando en el ministerio. Cuando nosotros llegamos, encontramos servida la mesa. Llegamos, ya se sabe quién va a predicar, ¿verdad? Llegamos y ya saben que en el culto de alabanza incluso hay un programa de cantos que se van a ver. Ya hay un orden. Y hay quienes, por ejemplo, pueden estarse resistiendo y decir, es que no, yo quiero mejor esta, ¿sí? Yo quiero mejor la otra. Porque si le empezáramos a decir a todos cuáles quieren, serían como complacencias, ¿verdad? A ver, ¿cuál quiere? ¿verdad? No, debe haber un orden, hay un líder siempre, ¿verdad? Y es al cual se le debe de respetar, eso es lo que dice la Escritura, para que no haya desorden. Y eso demuestra unidad, eso demuestra un mismo pensamiento, eso demuestra un mismo sentir, eso demuestra un mismo espíritu. Hermano, pero esta otra tiene más unción, mejor haga esta. No, hermano, esta es correcta, esta. O tal vez si le escuche, ¿verdad? Estamos hablando en general, de una visión general. De los que trabajan, dice, a los que están en el ministerio, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia. Todas las cosas que hay involucradas en las actividades de la iglesia local requieren diligencia, requieren estar al tanto, hablando por teléfono, viendo este detalle, viendo el otro. Se requiere estar diligentes.
No puede alguien llegar y decir, oye hermano, ¿a quién le toca predicar hoy? Ah, no sé, hermano. No puede haber ese tipo de desórdenes, pues, porque nuestros líderes son los que trabajan entre nosotros en la obra del ministerio y lo hacen con diligencia. Es una razón para respetarlos, es una razón para reconocerlos, para reconocer su trabajo, para reconocer su esfuerzo, que no es poco. Pero no nada más es esa la razón, sino que dice, os presiden el Señor. Ir adelante, guiando en la batalla a los demás, no únicamente con preceptos, sino también con el ejemplo, ¿verdad? También con la práctica. Ahora ellos también tienen la responsabilidad de amonestarnos. Amonestar es llamar la atención, ¿verdad? Exhortar es animar. Amonestar, sí es llamar la atención. Nos amonestan en el Señor, ¿verdad? En el Señor. La amonestación es a través de la predicación, es a través de la enseñanza de la palabra de Dios, es a través de las advertencias y de los consejos. Si usted va a su pastor a pedir un consejo, hermano, si va usted a su líder y le pide un consejo, por favor respete lo que le está diciendo, porque si no, no hay restauración, porque si no, no funciona esto. O sea, yo no voy a un líder para ver su opinión, a ver si la tomo o no, ¿verdad? No es así, porque si vamos a un líder, usted lo puede ver, nos va a dar una opinión, y vamos a otra persona, nos va a dar otra. Y así, si usted pide opinión de cada uno de los de la iglesia, usted va a obtener una respuesta seguramente distinta. Entonces se va a quedar con una cara así de, entonces ¿ahora qué hago? Causa confusión. Por eso hay quienes os presiden. Hay que respetar el orden. Hay quienes os presiden. Si tienen alguna duda con respecto al ministerio que cada uno de ustedes está desarrollando, vaya con su líder. No se brinque las trancas, pues. Y no estoy hablando de control, estoy hablando de un orden, estoy hablando de la unidad, porque esa es la única forma en que nosotros vamos a volvernos unidos, en que vamos a ser unánimes y vamos a vivir en armonía, amén, porque así lo dice la palabra. Entonces, si este es el trabajo de ellos, debemos de reconocerles. Es muy fácil, hermano, criticar muchas cosas. Humanamente hablando, allá en lo secular, ustedes saben que siempre para un listo hay uno más listo, ¿verdad? Siempre va a ser así. Y ese mismo sentimiento, muchas veces, vuelvo a repetir, se traslada al mundo y se mete a la iglesia. Entonces siempre, entre la grey, siempre habrá alguien que se crea mucho más inteligente para llevar a cabo ciertas actividades que está haciendo su líder. Siempre va a haber, porque se trae lo del mundo para acá. Y se van a sentir capaces. ¿Sí? Y qué bueno, hermanos, diría yo, por principio. Qué bueno. Pero una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Cuando ya empieza uno a enfrentarse a la realidad de las cosas, porque los que normalmente tienen ese tipo de sentir no saben todos los elementos que hay involucrados en todas las cosas, no saben muchas cosas, se ignoran muchas cosas. ¿Sí? Y cuando toman la batuta en una función, se quiebran. Cuando hay alguien que dice, yo puedo más que ese que está ahí, que lo veo que es débil, que es bien carnal, y lo pusieron ahí. No, hombre, yo estoy mejor que él ahí, ¿verdad? Pues ese débil que aparentemente, y ese carnal aparentemente que uno está juzgando, está ahí porque le vieron alguna aptitud. Amén. Cada uno de nosotros, ¿sí?, somos parte de ese templo, usted y yo. Pero hay unos que son columnas, que son los líderes. Y hay veces que
Mire, por decirle algo, así dando un ejemplo. Esa banca forma parte del templo, ¿verdad? Bueno, mire, quíteme esa columna que está ahí, destrúyala y ponga la banca así. Y luego vaya poniendo, quite la otra columna y la otra y ponga bancas. ¿Qué va a pasar? Entonces las cosas muchas veces no son tan sencillas como lo vemos, ¿verdad? Debemos por eso reconocer, es un trabajo duro, es un trabajo arduo. Y ese reconocimiento nos va a hacer vivir en armonía, amén. Ese reconocimiento de ese orden nos va a hacer vivir en unidad. Ya no vamos a estar hablando mal de nuestro líder. Eso era antes en el mundo, cuando hablábamos mal de la gente. Ya no traigamos eso acá, ¿verdad? O atrás en su espalda, echando a nuestro molino, ¿verdad? Y a nuestro favor. Ya no, sino debemos de respetar a nuestros líderes. Ellos tienen un trabajo muy importante, amén. Pero también dice la palabra que para lograr esa unidad, esa armonía en la convivencia de la comunidad cristiana, que somos nosotros, también debemos de respetarnos y reconocernos entre nosotros. Primero era de allá para el líder, pero también es entre nosotros, porque es tan importante estar en unidad con nuestro líder, estar en una visión con nuestro líder o nuestros líderes, como es tan importante que usted que está sentado junto al otro también tenga la misma visión, también se puedan sentar en la misma banca y no tenga usted que andar buscando, ay, allá está sentado ellos, yo mejor me voy más allá, ¿no? No hay necesidad de eso. Es que ella me cae mal o ese me cae mal, tengo que irme a otro lugar. Entonces la palabra nos está diciendo que también, ¿sí?, debemos de vivir armonía entre todos, entre unos y otros. Somos distintos y tenemos que tratarnos en forma individual. Por ejemplo, ese ejemplo, nuevamente para aterrizar la idea. Yo no puedo tratar, para no echarle de cabeza a otro, ¿va? Yo no puedo tratar a mi hermano Rupert igual que a mi hermano Absalón. Son distintos. Amén. Tienen su propio carácter. Son individuos. Y no estoy hablando de que hago diferencias entre uno y otro. No. Son distintos. ¿Sí? Porque si ustedes saben que hay quienes, ustedes pueden llegar, ¿sí? Sí, bien, porque ha sucedido, hermano. Incluso ustedes pueden llegar y como es muy amigo y muy conocido de ustedes, lo pueden abrazar y le pueden sacar el pulmón, ¿verdad? Pero si no se pone listo, va a llegar con otro que lo va a quedar viendo mal, porque no es igual. No estoy hablando de que tenga un estatus mayor o un estatus menor, no. Es un individuo. Entonces, el no llevar a cabo esto de discernir bien a cada uno de nuestros hermanos nos trae problemas, ¿verdad? Nos trae problemas. Dice, es que yo no hago distinción, yo agarro parejo, ¿ah? Así entre las hermanas. ¿Ya? Piénsenlo bien. No es que alguien sea mayor que otro, no tiene nada que ver eso. Estamos hablando de individualidad, estamos hablando de cómo fomentar la unidad, de cómo fomentar la armonía, ¿verdad? Si vea usted que algo que está usted haciendo, porque eso es amor, le está causando incomodidad a la otra persona, ¿sí?, ya no lo haga, porque la ley del amor nos dice que debemos de anteponer los intereses de los demás a los nuestros, en esos casos, ¿verdad? Es la ley del amor. Entonces debemos de estar, ¿sí?, observando cuál es el carácter de nuestros hermanos. Yo no le puedo hablar así duro a alguien cuando sé que él es débil. Yo no le puedo hablar con groserías, por ejemplo, a alguien cuando sé que es débil. Yo no puedo embromar a nadie cuando sé que es débil, porque eso va a causar un problema. Ese débil va a caerse, se va a derrumbar. Después va a pensar que aquí no hay amor, es débil. Miren, hermanos, en la iglesia hay 3 tipos de gentes para que podamos también ubicarnos, ¿verdad? Según Pablo, en lo que hemos leído, están los ociosos. La palabra ociosos, en este contexto, habla de que son desordenados.
pero también habla de insubordinados. Los ociosos no se subordinan a nadie. Él viene al culto en la mañana y él dice, no, yo hasta la alabanza y hasta ahí me voy. A mí nadie me va a andar diciendo que me meta a la escuela dominical. Oye, hermano, pero usted, esto y lo otro. No. Yo nada más a Dios. ¿Sí? Insubordinados, ociosos. No quieren formar parte de la iglesia. No quieren agruparse, no quieren unirse. Insubordinados, no se someten a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. El otro grupo es el de los de poco ánimo. Hay gente de poco ánimo, ¿verdad? Es como muy seria, muy tímida, ¿verdad? Aún siendo cristiano, Yo puedo decirles que incluso fui muy tímido siendo cristiano. Y Dios me ha mostrado muchas cosas. Los de poco ánimo son los tímidos, pero también son los miedosos, ¿verdad? Ellos dicen, no, yo aquí vengo al templo, alabo, oigo la oración, voy a la escuela dominical, pero me chispo así rapidísimo. Yo no quiero andar tratando con nadie. Voy a tener problemas, ¿verdad? Siempre andan con temores, siempre andan con miedos. No, es que si trato con mi hermano, no, me va a tratar mal, no, mejor no. No se atreven a convivir con nadie, ¿verdad? Y los hay. Tal vez porque lo ven muy alto, o tal vez de plano porque lo ven muy bajo, ¿verdad? También. Pero no se atreven. Son los medrosos, son los de poco ánimo. Pero también están los débiles. Es el de los débiles. O sea, son los espiritualmente vulnerables, pues. Tenemos que tener cuidado con nuestros hermanos que son débiles. Miren, en 1 Corintios, Pablo, ¿sí?, hablaba sobre la comida. Habló mucho sobre las comidas. Hay quienes hasta por un alimento caen, ¿verdad? Son débiles de conciencia, dice también. Su conciencia, siendo débil, dice, se contamina. Y siendo contaminado, pero se contaminan de todo. Se contaminan hasta de una palabra que oyen escuchar a su líder o que oyen escuchar a alguien que es de respeto, ¿verdad? Dicen, no, alguna palabra que muchas veces se está utilizando con otra persona con la cual tiene la confianza, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero si hay un débil, cae. Mire, hermano, no quiere decir que andemos viviendo en miedos, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino que vivamos en amor, que si queremos vivir en unidad, que si queremos vivir en armonía como grupo, como comunidad cristiana, tengamos en cuenta a estos miembros que hay entre nosotros. Están también los fuertes, los otros, ¿verdad? Así dice la Escritura. Y vosotros los fuertes, dice, restableced al débil. Dice, vosotros los fuertes, soportad a los débiles, dice. Sopórtenlo con paciencia, ténganle mucha paciencia, porque sí se requiere de mucha paciencia, porque son como jarritos, ¿verdad? Se mueven tantito y ya se están fracturando. Sí, pero es en el amor. El amor sí lo puede hacer todo, ¿o no? Si hay amor en nosotros, nada nos es carga, nada nos va a poder ser carga, ¿sí? El amor cubre multitud de faltas, ¿sí? Pero es en ese aspecto. También tenemos que vivir en armonía, hermanos, llevando una vida santa. Y ya terminamos con esto. Todos estamos llamados a tener y a llevar una vida santa. Fuimos santificados. Somos santificados por una obra de Dios. Amén. O sea, Dios ya nos santificó, dice la palabra. Pero esa es una santificación por posición. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Dios tomó y nos puso aparte. Dios nos tomó de las tinieblas y del mundo y nos puso para su servicio. Él hizo una obra de santificación, de separación para Él. Amén. Para que le sirvamos. Es un acto de posición. ¿Por qué? Porque al que llamó lo tuvo que santificar, porque le faltaba, ¿verdad?
Es un acto de posición. Fue Él el que nos puso en esa posición. Pero también la palabra dice, para que todo vuestro ser, en lo que acabamos de leer, dice, para que todo vuestro ser, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ya no va a ser nada más de posición. Porque hay quienes son hijos de Dios, están santificados, pero se comportan como hijos del diablo, ¿verdad? ¿O no? Sí, hay quienes. Sí. Ese es de posición, pero también debemos de lograr, dice, y el mismo Dios de paz, porque es una cuestión que hace Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, es tan sencillo como eso. Tenemos que vivir en santidad. No es prejuicioso. Tenemos que vivir en rectitud. Tenemos que vivir en justicia para con los demás. Eso une. Eso unifica. Eso hace vivir en armonía. Cuando no hay armonía es porque hay injusticia. ¿Sí? Cuando no hay armonía es porque hay acepción de personas. Y el cristiano, ni Dios, dicen que hace acepción de personas. Aquí, por ejemplo, yo le hablo, o debemos de hablarle, tanto al que vemos que trae un buen anillo, como dice Santiago, y un buen vestido, como aquel que trae sus vestidos sencillos, ¿verdad? O así, amén. No hacemos distinción de personas. Eso va a hacer que nos unifiquemos. Que si nos acercamos a saludar a un hermano que conocemos ya por mucho tiempo, ¿sí? Mejor también vayamos a los otros que no conocemos para que empecemos a conocernos. Porque si no vamos a ser unos extraños siempre. ¿O no? Ese es el problema de las iglesias tan voluminosas, ¿verdad? De las iglesias tan grandes que uno se tiene que ir a presentar con su pastor después de 20 años, ¿no? De estar asistiendo a su iglesia. Y uno quiere a presentarse con ellos. Pues soy fulanito de tal, yo tengo 20 años reuniéndome aquí, ¿sí? Para que cuando menos sepa que hay por ahí ando. No, tiene que ser entre nosotros. Tenemos que acercarnos más. No hay que ser de los miedosos. No hay que ser de los de bajo ánimo. Amén. Eso nos va a unificar más. ¿Qué buscamos al venir a la iglesia? No identificarnos más que hasta muchas veces que con nuestra propia familia. Hay quienes no pueden ni siquiera estar un tantito con su propia familia porque lo empiezan a fastidiar, a molestar, porque son impíos. Y no puede uno convivir con ellos, por mucho que se esfuerce, porque uno es cristiano, ¿verdad? Uno es cristiano y dice, ay, es que tengo que estar ahí donde hay tinieblas, ¿verdad? Para que mi luz alumbre. Pero hay veces que nos hacen la vida imposible, hay veces que no es posible estar por ahí. Y hay veces que ni tenemos ni amigos. ¿A dónde tenemos que ir? A la iglesia. Ahí están los hermanos. Tenemos que convivir como amigos, tenemos que convivir. ¿Qué buscamos? ¿Sí? Dice Jesucristo, esa es mi verdadera madre, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesucristo le dijo a Juan, esa es tu madre, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, a las muchachas, trátalas como a hermanas, ¿verdad? Y a los ancianos trátales como a padre. Porque nuestra verdadera familia, hermanos, está aquí, amén. Tal vez no nos hemos dado cuenta de eso. Tal vez con la verdadera familia, la familia espiritual, es más, con la que nos vamos a ir, ¿sí? Es con la que más debemos de conocer. Tenemos que aprender a convivir para que empiece a fluir la armonía, para que empiece a fluir la unidad, para que seamos en un mismo espíritu, ¿verdad? Y no nos juzguemos unos a otros, como dice la palabra. Amén. Llevando una vida santa, viviendo de una manera digna al llamado de Dios, digna de su reino. Y terminamos, hermano.
Mire, todas las iglesias tienen defectos. No sé si alguno de ustedes ya lo haya comprobado. ¿Sí? Todas. Si usted piensa que esta iglesia tiene todos los defectos del mundo, esta iglesia local, déjeme decirle que tiene más virtudes, porque es el cuerpo de Cristo, porque es la iglesia de Dios. Tiene más virtudes, nada más que se magnifican, ¿verdad? Los defectos, se magnifican mucho. Entonces, no se puede decir que haya una iglesia disfuncional. No sé si conocen el término. Dicen, una iglesia, es que esa iglesia no sirve para nada. Eso es disfuncional. No se puede hablar en esos términos de una iglesia, por muy chiquita, por muy sencilla que se vea. No es disfuncional. Ni siquiera las que se reúnen en una casita de palma con unos otates, hay veces que ni a otates llegan, se sientan en unos troncos de árbol ahí. Ni siquiera esas son iglesias disfuncionales. Esas son la iglesia de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Aún ahí hay bendición. Aquí hay bendición, hermanos. Pero debemos de vivir en unidad. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. ¿Por qué tenemos que empezar nosotros? Es que siempre nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que empezar nosotros. En las cosas muy sencillas, fíjense. ¿Qué vienen buscando las almas? Vienen de gente que no le entiende, vienen desconsoladas, pues vienen buscando un consuelo. Pero imagínense que se encuentran unas malas caras. Vienen buscando quien les escuche, que aprendamos a escuchar. ¿Sí? Y somos bien impacientes, ¿verdad? Y somos bien regañones también. ¿Qué vienen buscando ellos? Vienen buscando que alguien cuando menos les dé una mano, le entendemos, pero hay una fuente, ¿verdad? Que todo lo puede. Porque allá no lo abrazan quizá. Allá le dicen que es un inútil. Allá le dicen que tal vez no sirve para nada. Pero aquí no podemos decir eso de nadie. Amén. Todos dicen que hemos sido aptos por el Señor. Amén. Hemos sido aptos, somos aptos por Jesucristo. Amén. Por eso vienen ellos a buscar como un refugio. ¿O a qué viene usted? Nada más a pasar un buen momento. Nada más venimos a ver a fulanito o a sutanita. Cuando uno anda de novio, ¿verdad? Eso hace. Venimos buscando un consuelo, venimos buscando donde se reúnan, donde hay amor, donde los hermanos se amen unos a otros, porque eso me va a dar confianza a mí de poder involucrarme con ellos. Eso me va a dar confianza de que si veo amor entre ellos y no veo que entre ellos se golpeteen, eso me va a dar a mí la pauta para poder entrar con confianza, sabiendo que no me van a criticar por mis defectos, que me van a aconsejar, que me van a exhortar, que me van a animar, que me van a levantar cuando me vean caído. Amén. Pero solamente viéndolo. Por eso digo, tenemos que empezar por nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es una obra que hace Dios. Y al final también de nuestra lectura, dice, porque fiel es Dios, el cual también lo hará. Lo va a hacer en nosotros, pero tenemos que sujetarnos a todo lo que hemos hablado hoy. Amén. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque en forma sencilla